Y el arrepentimiento en nosotros los seres humanos es una necesidad, porque lamentablemente en esa vida fuera de la voluntad de Dios, fuera del camino de Dios, es una vida llena de maldad, de engaño, de falsedad, de fracasos, de tristezas y de dolores. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31, el Señor dijo algo muy importante que es necesario que todo ser humano escuche. Algo muy importante que es necesario que toda persona, por lo menos una vez en su vida, pueda escuchar y pueda entender. La palabra de Dios dice así en el libro de Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En estos dos textos que di lectura, Dios está revelando algunas realidades muy serias, muy importantes, que cada uno de nosotros como seres racionales, como seres inteligentes, tenemos que considerar. Y lo primero que Dios dice por medio de la palabra es que Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Es decir, cuando no le conocemos a Dios, cuando no tenemos el conocimiento de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, cuando andamos en ignorancia, por la misma ignorancia que prevalece en nosotros, cometemos muchos errores, cometemos muchas equivocaciones, cometemos grandes y graves pecados. Cuando la persona vive en la ignorancia, fuera del conocimiento de la verdad de Dios, por andar en esa ignorancia, violenta la voluntad, la ley y el mandamiento de Dios. Y por esa razón hay personas que cometen graves, pero graves y grandes ofensas delante de Dios, porque andan en la ignorancia, fuera del conocimiento de la verdad de Dios. Y cuando estoy hablando de graves y grandes errores, pecados, transgresiones, puedo dar como ejemplo aquel que comete un asesinato, aquel que comete una violación, aquel que le quita la vida a otra persona. Como anda en la ignorancia, como anda fuera de la verdad de Dios, desconoce que esa acción pecaminosa, el cometer un asesinato, el cometer una violación, es algo grave y delicado delante de Dios. O por ejemplo aquel que secuestra. Mire cuántas personas lamentablemente en esta ciudad diariamente están dedicadas a muchos hechos y actos ilícitos, reprobados totalmente por la palabra de Dios. ¿Cuántas personas están dedicadas al asesinato, a la extorsión, al robo, al secuestro, dedicados totalmente a ello, y hasta han adoptado esas acciones reprobadas de Dios como un trabajo? Personas dedicadas al asesinato, dedicadas
al secuestro. Y son acciones grandes y graves que ofenden a Dios y que también provocan dolor, sufrimiento al prójimo, a la humanidad. Y estoy hablando de una situación real en nuestra sociedad: la maldad, la violencia. Muchas familias, esta ciudad de Juárez, han sido víctimas de la violencia, de la maldad, y por ello Dios llama al arrepentimiento del ser humano. Todo ser humano fuera de la voluntad de Dios, fuera de la verdad de Dios, es una persona que puede llegar a cometer grandes y graves errores. Pero no importa hasta dónde el ser humano puede equivocarse, no importa hasta dónde puede cometer esos graves y grandes errores. Aparentemente o humanamente se puede pensar que no hay solución o no hay esperanza para el ser humano pecador, para aquel que va por la vida equivocándose continuamente. Sin embargo, la Biblia dice que Dios puede pasar por alto esos tiempos de maldad, de errores, de equivocaciones, de transgresiones, de maldades. Dios puede pasar por alto todo lo que hicimos en nuestra ignorancia. Dios pasa por alto todo lo que usted haya hecho en su ignorancia, en esa vida desordenada, en esa vida pecaminosa. Pero ahora que se predica la verdad, cuando usted está frente a la verdad de Dios, cuando usted escucha por primera vez la verdad de Dios que se predica por medio del Evangelio, a partir de ahí, cuando el ser humano tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque alguien le predique como hoy le estamos predicando, porque alguien le hable de Dios, quizá en el trabajo, en la calle, los vecinos, cuando aquella persona que se ha equivocado de muchas maneras tiene la oportunidad de que alguien le hable de la palabra de Dios, a partir de ese momento Dios le ordena que se arrepienta. Y a mí me llama la atención porque lo que Dios le pide al pecador que antes anduvo en la ignorancia, pecando, haciendo daño, haciendo maldades, lastimando a todo mundo, ofendiendo a todo mundo, cuando escucha la palabra de Dios, cuando recibe la palabra de Dios, cuando está expuesto a la palabra de Dios, como hoy los que me están escuchando están exponiéndose a la palabra de Dios, están escuchando la palabra de Dios, están escuchando la verdad de Dios, y el hecho de estar escuchando la verdad de Dios, están comprometiéndose de alguna manera con Dios. Y ya escuchando la verdad de Dios, estando conscientes de la palabra de Dios, Dios nos ordena que nos arrepintamos. Pero tristemente, el ser humano, aunque escuche la palabra de Dios, aunque se le hable de la verdad de Dios, lamentablemente muchos no quieren arrepentirse, porque el corazón es duro, porque el corazón es malo. Pero no importa que el corazón sea duro, no importa que el corazón sea malo, Dios nos manda a predicar el Evangelio, a predicar la palabra. Se arrepientan o no se arrepientan, Dios nos manda a que se le predique a toda persona. Si se arrepienten,
son perdonados. Pero si no se arrepienten, de todas maneras, la Biblia dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y eso es un problema grave, porque si no nos arrepentimos, va a llegar el día, va a llegar la hora, va a llegar ese momento en que seremos llamados a juicio delante de Dios. Y hay de aquel que se ha llamado a juicio delante de Dios, y cuando tenga que presentarse delante de Dios, vaya con un corazón no arrepentido. Qué trágico será para aquella persona cuando tenga que presentarse delante de su Creador y vaya con un corazón lleno de maldad, lleno de odio, de violencia, lleno de tantas cosas malas como la amargura, el resentimiento, el coraje. La Biblia dice que hay un día en el cual Dios juzgará al mundo. Pero antes de que llegue ese tiempo de juicio, antes de que llegue ese día de juicio, Dios en su misericordia le está dando una oportunidad a todo ser humano para que se arrepienta, para que le pida perdón a Dios, para que reconozca sus faltas, para que reconozca sus pecados, antes de que llegue el tiempo del juicio, antes de que llegue ese momento en que tengamos que estar frente a frente con Dios en la eternidad. Dios, amigo, te está dando una oportunidad para que en vida terrenal, consciente, mientras vivas en esta tierra, reconozcas a Dios, le pidas perdón a Dios. Estoy seguro que todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Estoy seguro que todos los que me están escuchando aquí, varón o mujer, todos hemos ofendido a Dios. Todos hemos fallado para con Dios. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos hecho alguna cosa mala de la cual tenemos que arrepentirnos. Y a lo mejor por ello, por ese sentimiento de culpa arraigado en tu corazón, en tu conciencia, no eres feliz, no tienes paz, porque la culpa te persigue. Y por causa de ese sentimiento de culpabilidad, no tienes paz en tu alma, no tienes descanso, no tienes alivio. La solución para detener ese pensamiento, ese sentimiento de culpabilidad que te va hundiendo en la tristeza, que te va hundiendo en la desesperación, es el arrepentimiento. Cuando el ser humano, cuando la persona se arrepiente de verdad, su corazón es liberado, su corazón es limpiado, su corazón es restaurado, y aquella amargura, aquel dolor, aquella tristeza, aquel sentimiento negativo que lo iba matando por dentro, que lo iba consumiendo por dentro, es quitado. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, somos perdonados por Dios. Y la Biblia dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Salmo 32, 1 y 2 habla de que hay verdadera paz cuando somos perdonados.
Y para ser perdonados, tenemos que arrepentirnos. Estimada persona, usted tiene que arrepentirse. Ya no siga viviendo con esa vida triste, con esa vida llena de dolor, con esa vida de tormento, con esa vida llena de infelicidad. Arrepiéntase, por favor. Reconozca a Dios. Humíllese a Dios. Pídale perdón a Dios. Ahora que puede. No espere caer en una cama de hospital, acabado, deteriorado por una enfermedad de muerte. No espere que venga la tragedia. No espere que venga un accidente. No espere que venga aquella situación de muerte que lo paralice, que lo detenga, que lo postre en una cama de hospital, para que en medio de su dolor usted reconozca a Dios. Hay más sabiduría, mucha sabiduría en reconocer a Dios voluntariamente cuando todo está bien. Reconocer a Dios antes que vengan los días malos. La palabra de Dios exhorta a todo ser humano que se acuerde de Dios en los días de su juventud, antes que vengan los días malos en los cuales no hay contentamiento. ¿Y cuáles son los días malos en los cuales no hay contentamiento? Aquellos días cuando viene la debilidad, el cansancio, el deterioro, la enfermedad, la situación difícil. Esos son los días malos. Pero Dios le dice a todo ser humano que le reconozca en el día de su juventud, para que cuando lleguen los días difíciles, para que cuando lleguen los días malos, no estemos con ese pensamiento de que no hay esperanza, de que no hay solución, de que no hay oportunidad. Todos los seres humanos, no importa la salud que tenga, no importa el vigor o la fortaleza que tenga de su cuerpo, todos los seres humanos llegaremos un día a la vejez. Todos, eso es inevitable. Todos un día llegaremos a la vejez. Pero será diferente si cuando lleguemos a la vejez, muy diferente será si tenemos la paz de Dios, si tenemos a Dios en el corazón, si tenemos la presencia de Dios en nosotros. La Biblia da promesas para una vida llena de paz, de confianza, de esperanza, de fe en la vejez. Y bienaventurados aquellas personas que se arrepienten en el tiempo cuando Dios los está llamando, para que cuando lleguen esos años difíciles puedan tener verdadera paz. Y si llega la muerte, que es otra realidad inevitable en la vida de cada ser humano, cuando llegue la muerte podamos morir en paz, podamos terminar nuestra existencia en verdadera paz. Y esa verdadera paz solamente se obtiene arrepintiéndonos y recibiendo el perdón de Dios. Estimada persona, yo termino esta reflexión. Arrepiéntase antes de que llegue la muerte. Humíllese a Dios antes de que llegue
aquella situación difícil y tenga que humillarse en medio del dolor. Arrepiéntase y humíllese de manera voluntaria. Y no espere que alguna circunstancia trágica y dolorosa lo tenga que humillar y lo tenga que postrar en una situación difícil de quebrantamiento. Dios les bendiga a todos. Y gracias por la atención. Gracias a todos los que nos escuchan, sobre todo de los que están vendiendo en sus puestos. Deseamos que la paz de Dios esté en sus vidas. Deseamos que puedan ser perdonados por Dios. Deseamos que algún día usted pueda reconocer a Dios y pueda arrepentirse de verdad y pueda ser uno más de aquellos que hemos sido perdonados por Dios, de aquellos que nos hemos arrepentido y que tenemos una verdadera paz, una vida llena de paz, de felicidad y de libertad. Que el Señor nos bendiga a todos.